fíjense que el día de ayer los titulares de Xochimilco y Benito Juárez acudieron para solicitar recursos para la reconstrucción en estas zonas de la Ciudad de México. Así ocurrió. Los jefes delegacionales de Xochimilco y Benito Juárez presentaron sus propuestas de presupuesto para el ejercicio 2018 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa. Ambos proyectos contemplan el incremento de los recursos para los trabajos de reconstrucción de viviendas luego de los sismos de septiembre pasado. Avelino Méndez, jefe delegacional en Xochimilco, señaló que espera contar con la sensibilidad de los diputados locales para dotar de recursos suficientes a la demarcación. Lo que estamos pidiendo para Xochimilco es un esfuerzo que haga esta asamblea. Yo confío en que haya sensibilidad de los asambleístas para atender el problema central que ahorita tiene la ciudad y en especial Xochimilco, que es la reconstrucción. El delegado en Benito Juárez, Christian von Roerich, enfatizó que necesita recursos para los trabajos de demolición, los cuales se han estado financiando con recursos delegacionales y eso hace más lento el proceso. Es decir, la delegación Benito Juárez lleva 8 demoliciones de 23. Ahora, ¿cómo se va a agilizar? Porque no hemos recibido un solo peso hasta el momento. Ya está el compromiso de la Asamblea Legislativa, ya está obviamente el Fondo de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México, pero en este durante estos más de 2 meses, lo hemos hecho con recursos de la delegación. Ambos funcionarios señalaron que se requieren de recursos adicionales destinados específicamente al renglón de reconstrucción de vivienda y pidieron que desde la Asamblea Legislativa se impulsen sus propuestas para conseguir fondos suficientes. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.